Sí, y de los nuevos problemas que surgen con el ejercicio del periodismo, que están provocados no solamente por la crisis que experimentan los medios tradicionales, sino también por lo que sucede en las redes sociales, que se están utilizando como si fueran un medio periodístico, cuando no son exactamente un medio periodístico, sino un medio de comunicación, en el que además, para mayor preocupación, se están produciendo fenómenos de noticias de fake news y de procesos de posverdad que están en este momento causando una enorme preocupación por el impacto que tienen sobre las opiniones públicas, ¿no? Pues claro, la relación de los políticos con la verdad ha sido siempre un poco elástica, ¿no? Pero una cosa es que la relación exista una cierta manipulación de datos, y otra cosa es lo que está sucediendo ahora, porque no es que sea un proceso de tergiversación de cosas, sino claramente fenómenos organizados de mentira, procesos mantenidos en el tiempo que intentan convertir mentiras en verdades por repetición y por insistencia, ¿no? Entonces eso es nuevo, no creo que haya existido nunca un sistema organizado de instalar la mentira como verdad, ¿no? De una manera tan insistente, tan insidiosa como sucede ahora, ¿no? Y en eso intervienen también grupos organizados en hacer ese tipo de... Lo que sucedió durante la campaña de Trump, ¿no? Que participaron una serie de grupos en crear una serie de noticias falsas que sin embargo hacían que Trump estuviera siempre en el primer punto de actualidad. Todo el mundo hablaba de él, no se hablaba de otra cosa porque estaba permanentemente introduciendo elementos de distorsión en el debate político, ¿no? Entonces es lo que yo llamo armas de distracción masiva que hacen que estés totalmente distraído con cosas que te provocan, pero que no son importantes. Se da en todos los lados porque no es un proceso exclusivamente americano, ¿no? Es verdad que en Estados Unidos o en el Brexit, ¿no? En la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, han sido como laboratorios donde se ha visto la amplitud que tenía ese proceso, ¿no? Pero evidentemente la utilización de las redes es perfectamente factible en cualquier otro país, no es una cosa exclusiva ni de Estados Unidos ni de Gran Bretaña, por supuesto. Claro, sí, por un lado es evidentemente que se difunden, hay más facilidad para difundir, son medios tecnológicos importantísimos y los periodistas, tener mejores tecnologías al servicio de la información es estupendo, ¿no? Lo que pasa es que se mezclan las dos cosas, ¿no? El periodismo y la comunicación, y al mezclar las dos cosas se produce un efecto perverso, desde mi punto de vista, que es peligroso porque hace que cosas que son mentira, claramente mentira, tienen carta de naturaleza como verdad. Y los medios de comunicación tradicionales, aun teniendo páginas web y siendo capaces de tener unas técnicas periodísticas más solventes, no son capaces de hacer frente a esa avalancha de información. Bueno, yo creo que lo que está sucediendo es la demostración de nuestro propio fracaso, ¿no? Y eso yo creo que es peligroso, ¿no? Bueno, yo creo que es muy importante, que los periodistes recuperen un poco el sentido de que ellos sí que cuentan verdades. No es verdad que no es cierto que la verdad no exista. Yo no me refiero a la verdad ontológica, a la verdad filosófica, a la verdad, no entro en esos términos porque no es mi oficio ni sé discutir en ese tipo de debates, ¿no? Yo lo que entro es en el debate de que sí que existe la verdad de los hechos, la verdad de los datos, y que no se debería olvidar eso. Los periodistas deberíamos defender que eso es así, y no es lo mismo decir que había 4.000 personas que había 2.000. Eso es lo mismo, no es lo mismo. Había 2.000, no había 4.000, ¿no? Yo creo que es imprescindible que eso sea un punto imprescindible del trabajo de los periodistas, la comprobación de los datos, una serie de elementos técnicos profesionales, y que reclamemos que el periodismo es una profesión, no es algo que lo practique todo el mundo. Lo que todo el mundo practica es la comunicación, y eso es maravilloso, y que cada vez haya más canales para comunicarse a la gente me parece estupendo, siempre y cuando no se confunda eso con el periodismo, ni el periodismo se confunda tampoco con el espectáculo, porque no lo es. Por supuesto, uno de los grandes, la pérdida de credibilidad de los grandes medios de comunicación ha sido enorme y además muy justificada, porque durante mucho tiempo los medios de comunicación tradicionales no han sido capaces de ofrecer el tipo de información contrastada que se le exigía. Una cosa es que los medios de comunicación tengan una línea política,
Eso ha sido históricamente así, tiene todo el derecho del mundo. Cada medio de comunicación puede defender su línea editorial lo que estime más oportuno, ¿no? Pero no hacer una transposición de esa línea política a las informaciones, ¿no? Las informaciones, eso debería ser un coto mucho más cerrado, profesional, en el que los periodistas profesionales nos podamos defendernos nosotros mismos, también de las empresas, sobre nuestro propio trabajo, a base de que los periodistas nos juntemos, nos agrupemos, las redacciones. Claro, eso es más difícil cuando el periodismo se ejerce no en redacciones. Entonces, el periodismo se ejerce por periodistas freelance todo el rato, que es muy meritorio, y gracias a ello nos enteramos de muchísimas cosas, pero al mismo tiempo ellos tienen muy poca defensa. Es muy difícil defenderse, ¿no? En esas circunstancias de todas las presiones que reciben. Necesitarían que más periodistas fuéramos capaces de unirnos en defensa de ese tipo de informaciones, que son ciertas y que son además importantes para el conjunto de la ciudadanía, ¿no? Y si no lo dan los medios tradicionales, que se den por otras redes, por supuesto que sí, pero con las características de un trabajo profesional. Sinceramente, en este momento se está produciendo, por ejemplo, un fenómeno muy curioso, que es The Guardian, ¿no? El periódico The Guardian británico nunca ha sido un periódico como los demás, siempre ha pertenecido a una fundación por la excelencia del periodismo, que no tiene ánimo de lucro, ¿no? Pero aún así el Guardian estaba perdiendo muchísimo dinero, lleva muchísimos años perdiendo muchísimo dinero y haciendo muy buen periodismo, las dos cosas, y teniendo una web muy potente, pero no era capaz de conseguir suficientes fondos para financiar su proyecto periodístico, que es un proyecto periodístico solvente, serio, y a mí personalmente me gusta mucho, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho? Al final el Guardian ha hecho algo que no se había hecho, que es manteniendo completamente gratis su web. Le ha pedido a los lectores que aporten algo, que colaboren en el mantenimiento de un tipo de periodismo que se supone que ellos defienden, que los lectores también defienden. Y de repente el Guardian en menos de un año tiene 800.000 voluntarios, lectores voluntarios, que dan dinero para mantener el Guardian, pudiendo leerlo gratis como lo está leyendo, ¿no? El hecho de que se haya producido ese fenómeno, yo creo que es muy esperanzador, ¿no? El hecho de que los lectores empiecen a darse cuenta la importancia que tiene el hecho de que exista una prensa, me da igual que sea en papel que sea la web. Eso es el hecho, el soporte físico no es tan importante. Lo que sí que es importante es el tema de cómo se practica ese periodismo, la profesionalidad con la que se practica, ¿no? Sí, la información local me parece importantísima. Yo siempre he pensado que la información local debía ser no solamente es básica para la democracia. O sea, no son solamente los grandes periódicos los que garantizan la democracia, no es el Washington Post y los papeles del Pentágono los que garantizan la democracia, la garantizan también la información local, porque es muy difícil contar lo que pasa en Katmandú es relativamente fácil, quiero decir, porque vas a contar 4 cosas importantes de Katmandú, ¿no? Pero contar lo que pasa en tu barrio es más difícil, porque tienes que fijarte en muchísimas cosas hasta encontrarlas que tienen más relevancia, ¿no? Pero al mismo tiempo esas son las que enriquecen la vida democrática del entorno en el que vives. Por eso la prensa local a mí me parece básica, fundamental, me gusta mucho. Es muy difícil, ¿no? Pero siempre estamos con lo mismo, es muy difícil que sobreviva la digitalización si los lectores no son conscientes de que si quieren saber lo que pasa en su ciudad, eso no lo van a conseguir, lo pueden conseguir gratis seguramente, pero no lo van a conseguir con un nivel de credibilidad y con un nivel de profesionalidad si no pagan por ello. No es que se les obligue a pagar una cuota por leer el periódico local, pero sí deberían ser conscientes de que si ellos no pagan algo por la lectura de ese periódico local, dejarán de leer lo que pasa en su barrio, dejarán de saberlo, o lo sabrán a través de redes sociales que no tienen ninguna garantía de credibilidad y terminarán participando en debates falsos, teniendo opiniones inexactas y manifestándose políticamente de una manera incorrecta, porque tendrán una información falsificada todo el rato.